En nuestro tiempo de la conversa de hoy, en coproducción con Art Studio Celestino Mesa, viajamos al mundo de las bellas artes y lo hacemos de la mano de nuestra invitada, Yaisa Hernández. Originaria del norte de Tenerife, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, diseñadora, interiorista, decoradora y experta consultora en imagen corporativa. En su faceta profesional ha realizado trabajos para multitud de empresas de distintos ámbitos, con proyectos integrales de imagen, donde reúne sus distintas facetas como creadora de manera multidisciplinar. Yaisa Hernández tiene en su haber numerosos premios como artista, antes incluso de graduarse en Bellas Artes. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas por distintos puntos de las islas. Su proyecto creativo más reciente es la Fórmula Mágica, muestra que vio la luz en la Sala de Arte del Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, en el que destacan los vivos y contrastados colores, el collage, en el que Yaisa ahonda en un territorio expresivo muy personal, íntimo y reflexivo, dejando entrever su experiencia en el mundo de la publicidad y en otros matices vinculados con su profesión. Hoy en la conversa vamos a acercarnos un poco más a la figura, a la trayectoria, al trabajo de Yaisa Hernández. Yaisa Hernández, bienvenida a nuestro tiempo. Bien hallada, gracias. Yaisa Hernández, aquí rodeada de sus criaturas, en esta sala de arte, aquí en Santa Cruz, en el Parque García Sanabria. Yaisa, en tu trabajo multidisciplinar te defines como una estrategia visual. ¿Por qué? ¿En qué consiste esa estrategia? ¿Cuál es el fin? Porque para cuando se plantea una estrategia es porque hay un fin último, ¿no? Un objetivo a alcanzar. Sí. ¿Por qué eso de estratega visual? Tengo curiosidad por eso. Tenía que definir exactamente, bueno, un poco quería diferenciarme de los demás diseñadores y por mis habilidades, bueno, yo le ofrezco a los clientes diferentes ámbitos de acción, ¿no? Para su empresa, para su imagen. Hay veces que me piden solo un logotipo, hay veces que me piden pues decorar todo su local, o hay veces que me piden incluso búscame obras de arte porque quiero implementar en mi negocio, en mi oficina, pues poner obras de arte y hacer una pequeña colección. Entonces a partir de ahí digo, bueno, yo creo que me defino mejor como estratega visual porque al final lo que yo hago es buscar múltiples soluciones a diferentes y diversos problemas que tienen mis clientes y mi gente allegada, que a veces son profesionales, a veces son personas del sector de la producción gráfica, otras veces de producción de textil y así, ¿no? Estoy como inmersa en diferentes gremios que en definitiva lo que se trata es de crear un ambiente bonito y de crear un lugar donde quieras estar y donde sea apacible estar y donde te sientas cómodo. Y de ahí estratega visual. Ahora se entiende mejor. Porque metafóricamente, un estratega, pues era el general Patton, ¿no? Cuando hablaba de las batallitas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, se trata de combinar para entendernos, para que nos entiendan un poco Sí. lo que tú quieres contarnos. Combinar la infantería con los carros de combate, con los paracaidistas, y eso trasladado a Yaisa es la fotografía con el interiorismo, con el diseño y con las artes plásticas y un totum revolutum para llegar a un punto. Esa es la estrategia, ¿no? Eso, ¿Algo así así? es. Sí, totalmente. Es así, Muy bien. es así. Hay veces que no me sé definir, porque depende del cliente cuando es muy incisivo, algunas personas con las que hablo, ¿pero eso qué es? ¿Pero tú qué haces realmente? Digo, bueno, yo soy diseñadora, pero después también hago decoración de interior, pero también te puedo hacer el rótulo, pero también, y claro, y el también
suena raro, ¿no? Digo, mira, yo soy estratega visual. Y a lo mejor se quedan un poco mosqueados, Sí. como diciendo, uy, aprendiz de mucho, maestra de nada, ¿no? Ahí Algo así, ¿no? Sí, Bueno. así. No, lo que pasa es que a veces a la gente hay que enseñarla, darle un poco de didáctica a los propios clientes, porque el mundo multidisciplinar de los diseños, la evolución nuestra del merchandising, de vender productos, ha evolucionado de tal manera que tiene hasta nomenclaturas anglosajonas y cosas que ni los propios clientes entienden. Sí, correcto. Porque hasta antes de ayer se hacía un cartel, una valla publicitaria y poco más. Así es. Entonces tú tienes que hacer también una labor de pedagogía con tu propio cliente, ¿no? Sí, así es. ¿Es así o no? Sí, sí, es totalmente así. Después hay una cosa importante que a mi formación, hacer una formación artística, yo siempre he trabajado directamente con los materiales. A mí el uso del material, plásticamente hablando, me apasiona. O sea, yo le puedo decir a un cliente, mira, vamos a poner esta textura, vamos a usar esta textura. Profundizas más. Exacto. Entonces, eso tengo que agradecerlo a mi formación artística. Claro, ahí vamos a parar. En este trabajo en el que tú, hablo cuando estás trabajando, Sí. estamos hablando de Yaiza, que luego hablaremos de la Yaiza, entraremos más a fondo en la Yaiza creativa, en la Yaiza artista, la Yaiza de Bellas Artes. Pero ahora estamos hablando de tu faceta profesional, de diseñadora, de interiorista, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tú te pones a interactuar en tu estrategia hacia los clientes, toda esa tormenta de ideas en la que se cruzan cables de multitud de disciplinas, unas se retroalimentan unas de otras, ¿no? Sí. Sí. Es decir, no es que tengas por departamentos estancos que diga, pues no sé, una oficina, una head office de una gran empresa, aquí va un cuadro de tal. No. Pero no, es que también lo pones de acuerdo con el color del tapizado de los sillones. Y luego, dependiendo de la filosofía de la empresa, si es una empresa joven, con espíritu innovador, también se lo aplicas a la cartelería, pero después de todo le das una vuelta y le metes un collage en el hall para recibir los clientes. Es decir, todos son chispazos, por arriba, por abajo. Sí. ¿O me equivoco? No, es así, es así. Hay una entrevista siempre previa con el cliente. Para mí es importante tener una entrevista, estar relajado y distendido, hablar un poco de las inquietudes del cliente, hasta dónde quiere llegar, cuál es su público, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar con su espacio o qué quiere que sintamos los que vamos a ir a ese espacio, ¿no? Y para mí ese momento es fundamental porque ahí capto la esencia del cliente. Yo no puedo trabajar, he probado trabajar online, yo no puedo trabajar online, necesito el contacto personal con la persona, con el cliente, porque es el que me da todas las pistas para yo elegir la gama cromática, elegir las texturas, hacerle un proyecto que sea global y que se adapte a sus necesidades, inquietudes y estar lo más cerca posible a su sueño. Y que luego, y viceversa, que cuando ya tengas claro por ese lenguaje, por esa cercanía, no online, sino cara a cara con él, cara a cara. Y captes la filosofía de su empresa, que luego él también capte la tuya de lo que le quieres mostrar, porque Claro. a lo mejor él no está al tanto de los nuevos diseños y de las nuevas cosas que tú les puedes ofrecer, y es una labor de convencerlo también, Sí, ¿no? normalmente ¿O no? hay un briefing. Se dejan, en general tus clientes se dejan asesorar, se fían de ti. Sí, se fían. Vale. Porque hay un briefing previo. Claro. Yo en las primeras reuniones siempre llevo materiales. Llevo telas, llevo papeles, llevo revestimiento mural, llevo un montón de Lleva cosas. un muestrario porque Llevo un maletón gigante, llevo muchas muestras de producción gráfica, de metacrilato, vinilos de diferentes terminaciones, llevo papel impreso, llevo figuritas en 3D que produzco yo y diseño yo. Entonces, en ese contexto, cuando yo le hablo de materiales, en ese momento está viendo el material, está teniendo la experiencia empírica de ese material. Y después, una vez pasada esa reunión, yo se lo hago ver porque le hago un render, le hago un dossier de cómo se vería, de cómo quedaría, fotomontaje, todo. Entonces, claro,
no es lo mismo hablarlo que verlo, ¿no? Una imagen siempre vale más que Claro. 1000 palabras, ¿no? Y entonces yo le hago el render de su espacio. El render, para entendernos, porque es que, claro, tenemos un lenguaje con tanto anglicismo que a veces el render, para que los oyentes o los que nos están viendo, viene siendo como una especie de boceto de proyecto, para entendernos, ¿no? Es un boceto de proyecto donde se ven todos los volúmenes de la estancia. Como una especie de maqueta. Como una maqueta, una maqueta, efectivamente. ok. Bien, como Yaiza. Los videojuegos. Eso. Como las maquetitas. Como los videojuegos, así, eso, todo eso. Así. Bueno, pues ahora nos vamos a este espacio donde estamos y a este embrujo que nos rodea, que se llama la fórmula mágica. Sí. ¿Vale? Porque volvemos a recordar, estamos en la sala de exposiciones del Parque García Sanabria, en Santa Cruz, dependiente de la Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y es donde está exponiendo Yaiza Hernández, con ese lema de fórmula mágica. Un poco haciendo un sincretismo, fórmula mágica, intuyo, ahora tú me lo confirmarás, viene siendo como una especie de válvula de escape de toda esa faceta tuya interior, más formal, más comercial, más de para pagar las facturas, más de diseñadora, de experta en imagen corporativa, etc, etc. Este es ya tu rincón más íntimo, tu rincón creativo de una licenciada en Bellas Artes pura y dura. Sí, sí. ¿A que sí? Yo creo que es mi proyecto, este proyecto es el más personal y creo que alejado de cualquier influencia académica. Ha pasado un tiempo de la última exposición, ¿no? De Reflejos y Reflexiones, una exposición que estaba basada más bien en retratos y era un poco más académica, ¿no? Con aquellas cosas que se te quedan en la cabeza cuando terminas, como muy rígidas. Y pasado el tiempo, nos viene el COVID, ¿no? Que es un parón para todo el mundo, y es un momento reflexivo personalmente porque hubo cambios, ¿no? En mí, y la manera que yo vi de escape era hacer mis pequeños cuadernos, bocetos, sin ninguna pretensión de que fuera un proyecto, sino simplemente, venga, pues voy a trabajar en esto porque me gusta, porque necesito el color, necesito la forma para evadirme, para sentirme tranquila, para estar conmigo en paz. No sé, esa era la sensación que yo tenía cuando la hacía, ¿no? Mi primer pensamiento del día y el último de la noche, empecé siendo que esa era el hilo conductor, ¿no? Y bueno, y al final se ha convertido en un proyecto, pero después de tiempo de estar trabajando en ello, años en esta pequeña investigación, experimentación con el papel, con los diferentes soportes, y al final plásticamente yo me siento muy cómoda con la pintura. Yo creo que la pintura al final es lo que me define como artista. He intentado la escultura, he intentado, bueno, al principio hacía una pintura muchísimo más matérica y más abstracta, para mí más fácil y más intuitiva, y después en la academia de alguna manera tienes que ser aprobada, ¿no? Entonces tienes que meterte ahí en el embudo y a pintar un poco más encorsetada, por decirlo de alguna manera, y esta exposición es mucho más libre, más yo, más por lo que yo quería hacer sin ninguna atadura. Vamos, resumiendo que se dieron dos circunstancias clave que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, dicho sea de paso, porque lo de la prepandemia, la crisis, el confinamiento, etc., este impas de tiempo que parece que fue una pesadilla, que no la vivimos, pero que sí, que fue cierta, que hemos perdido todos incluso hasta la noción del tiempo, pero provocó en general en la gente como una especie de, cuando reinicias el ordenador, ¿no? Sí. Vamos a apagar y encender de nuevo, libre de virus y libre, quitarte el lastre de encima. Eso Sí. por un lado como detonante. Y por otro, la hartura de hacer cosas por encargo, pero que no eran las que tú te salían de las, entre comillas, y con perdón de la expresión, Sí, sí. de las tripas, es decir, Sí. lo que tú querías realmente hacer, Sí. no lo que te encargaba tal o cual empresa, Sí, sí, sí. como diseño, como trabajo corporativo, o como imagen visual de la empresa, ¿no? Sí, correcto. Entonces,
el detonante de la crisis, de la pandemia, te dio ese revolcón creativo, digamos, de inspiración, y entonces ahí ya, de ahí surgió un poco, o bastante, la filosofía de Fórmula Mágica, ¿no? Sí, sí. O Sale de ahí. es No, algo así. sale de ahí, sí, sí, Es sí, algo así, sale de ¿verdad? ahí, sale de ahí, sí. Pero luego no solo te conformas con eso, sino que en la temática, y ahora quiero que nos hables de eso, porque yo que he estado visualizando la obra de esta exposición, a mí me llegan destellos de muchas cosas, a mí me llegan ramalazos de muchas cosas. Hay mucho collage, hay guiños al pop art, Sí. hay guiños a aquello que decíamos off the record, a la antigua cartelería vintage. Sí, Hay una mezcla de muchas cosas. sí. Háblanos un poquito, ya entrando en materia, puesto que tú eres la madre de la criatura, de las criaturas, las técnicas, porque ahí estuviste, aparte de collage, has utilizado acrílicos. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que predomina en esta colección, en esta muestra? En cuanto a técnicas, materiales, estilos, Vale, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, yo lo defino como pintura, pero siempre tengo ahí esa dualidad, que no sé si es pintura o es collage, es pintura. O sea, realmente la mayor parte de la producción es pintura. ¿Qué pasa? Que yo he cogido la herramienta del collage, que por otro lado es una herramienta pues de primeros del siglo pasado, o sea, es una técnica reciente en la historia del arte, ¿no? Pero la he utilizado como herramienta, como un canal para después hacer lo que es la obra, la pieza grande, el cuadro, por decirlo de alguna manera. Y después un poco para experimentar, si yo tuviese que dividir la exposición, estarían los cuadernos, que es como la raíz, la semillita de donde sale toda la obra, los cuadros, y después he hecho una pequeña incursión en la impresión digital, que era algo que yo no había hecho, no había experimentado, y a través de los displays luminosos, bueno, en principio quería hacer cajas de luz, no sabía si hacer la caja de luz con una reproducción digital. Al final lo que me decidí es un display luminoso que me evoca al iPad, pero no es un iPad de una imagen en movimiento, sino que es una imagen fija que viene del collage, pero que no es pintura, pero forma parte de la obra. Un poco para rizar el rizo y también para experimentar con las nuevas tecnologías. De todas maneras, en la temática, yo intuyo y te pregunto, Sí. a lo mejor estoy equivocado, pero que tú también le has dado una puesta al día muy a la última vanguardia de los modos de vida actuales, tanto estéticos, de sexo incluso, o de las nuevas tecnologías que también aparecen como ese ejemplo que acabas de poner. Sí. Es decir, en el fondo te has convertido, entre comillas, en una retratista de este revolcón tecnológico actual del siglo XXI, ¿no? Eso también se deja entrever, ¿verdad? Sí, al final No solamente el revolcón tecnológico, sino el modo de vida de la sociedad actual. tenemos un bombardeo constante y continuo de imágenes, absolutamente. O sea, yo creo que hay veces que estamos saturados, como esta exposición que a veces yo digo, es como densa. Es la saturación a la máxima potencia. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Sin querer, yo he querido representar eso. O sea, ha sido que ha venido ligado, ¿no? O sea, la obra ha venido ligado a ese concepto de bombardeo de imágenes, bombardeo de color, bombardeo de mensajes, y bueno, y yo creo que sí que queda plasmado en la obra todo este revoltura de mensajes, de colores, porque al final del día, cuando uno está mirando su teléfono, si yo me abstraigo y soy muy abstracta, podría decir, ¿qué recuerdo de lo que viene el teléfono? Recuerdo colores, recuerdo formas. A eso vamos, es decir, la sobresaturación en todos los ámbitos es tal, desde lo más cerca que tiene todo Cristo, que es el teléfono móvil, redes sociales, etc., que de repente nos pegamos toda una mañana de callejeo por Santa Cruz, por La Laguna, por cualquier ciudad,
y cuando llegamos a casa casi que no nos hemos enterado ni en dónde hemos estado, porque hemos pasado el 95% del tiempo, tanto, bueno, en el coche, el que va en coche no, pero si vas en el tranvía, más pendientes de la pantalla del móvil que del escaparate de la calle por el que vas, ¿no? Correcto. Entonces, también en la obra tuya eso lo plasmas como decir, señores, vamos a hacer una parada y a replantearnos las cosas, que nos estamos pasando de la raya con tanta saturación o algo así, ¿no? Y después hay una cosa que yo he tratado siempre en mi obra y es la ralentización del tiempo. Claro, la obra no es rápida. Claro, la obra no es rápida, pero tú lo que intentas reivindicar es que estamos cogiendo demasiada velocidad. Correcto. Con la sobresaturación de información y de imágenes, ¿no? Sí, sí. Es eso, ¿no? Sí, mira, hay uno de mis primeros proyectos así como importante que yo presenté en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que fue en Los Lavaderos, fue la exposición de Nuevo Estilo. Al final era una exposición de baños. Bueno, pues tú ves los cuadros y son baños, bien, pues son baños de la revista Nuevo Estilo, ¿no? Y en aquel momento yo quería hacer como, bueno, ¿cómo podría ser yo para... Claro, en aquel momento yo trabajaba con las revistas, lo que sería ahora la red social, ¿no? Ralentizar una imagen que es una imagen de consumo rápido. ¿Cómo puedo hacer yo que se paren en la imagen como una obra, ¿no? Pues bueno, si la pinto, de repente ese concepto de tiempo se para. Y en este caso, pues escoger otra vez la esencia de la ralentización de la imagen, pero trabajando un concepto yo creo que más amplio, que es la sobresaturación que tenemos con los inputs de las redes sociales. Y yo creo que ahí sí que lo he logrado conseguir, o por lo menos yo creo que bueno, sí. Pero sí. Ha sido un punto tuyo muy personal, sí. De decir, de replantearte las cosas, ¿no? De cómo, porque todos hemos vivido estos cambios tecnológicos a la velocidad de la luz, en general todo el mundo, y en todas las facetas, todas las edades, los mayores, los adolescentes, los menos mayores, los menos adolescentes, todo el mundo, ¿no? Pero es un efecto global. Volviendo un poco a ese efecto de revolcón creativo que supuso, pues eso que hablábamos de la crisis, la pandemia, esas ganas de perderte en tu universo interior creativo, eso te vino, entre comillas, terapéuticamente te vino bien. O sea, quiero decir, tú te desarrollaste haciendo lo que tú realmente querías hacer y eso te sanó creativamente, espiritualmente. Y mi pregunta es, cuando tocó dejar el estudio, las artes plásticas, el collage, porque había que ir el lunes a currar, a hacer diseños, interiorismo y tal, ¿cómo volviste al trabajo? ¿Volviste renovada, mejor motivada o se retroalimentó ese ida y vuelta de una faceta a la otra o no? ¿O te dio, se retroalimenta, se retroalimenta. De hecho, tengo que tener cuidado para que no se retroalimenten tanto, porque... Para separar la paja del grano, bien. Sí, porque tengo la anécdota que a un proyecto que hice en un bar en La Laguna y bueno, pues tenía que poner algo diferente, un poco decorativo, pero unos cuadritos sin importancia quería la señora, ¿no? Y yo le metí unos collages, digo, esta es la mía, yo le voy a meter unos collages aquí, porque ella quería unos collages de cóctel y tal y cual, y digo, ¿esta es la mía? Gracias, señor, gracias. Te saliste de los estándares de decoración de bares, te metiste en tu terreno y metérselo a la señora y te pasaste de la raya. Y me pasé de artista. Y entonces dije, bueno, si no te gustan, no pasa nada. Y dice, no, sí me gustan, pero no estaba preparada para esto. Digo, vale, pero sí, ahí o sea, que tienes que estar siempre con la balanza puesta. Sí, tengo que estar ahí con mucho ojo. Y bueno, una vez pasado por este, que se te ve muy feliz de haber pasado por como es el caso de la fórmula mágica y de todo lo que esto ha supuesto, que ya hemos hablado anteriormente, me imagino que esto tendrá una continuidad o no, o te dejas llevar para que dentro de X tiempo te vengan las musas y te apetezca hacer otra cosa, o quieres seguir cultivando esta onda. Tengo que continuar, o sea, no, el proyecto no acaba aquí. Eso es. O sea, tengo continuidad, tengo obra
Es de largo recorrido. De largo recorrido, bien, sí. Bien. Y es una, bueno, todo esto también me ha venido un poco para yo ubicarme, ¿no? Porque al final estoy haciendo lo que yo quiero sin mirar a ningún lado. Mira, hago esto porque me gusta, porque lo siento así, para mí tiene sentido y yo creo que para el espectador también tiene sentido y tiene tanto sentido que a veces depende de cómo pongan los cuadros o de cómo se vea la exposición, pues puede tener una lectura más meditativa o política, o puede tener diferentes lecturas, depende de la persona, cómo esté la persona en el momento que la venga a Pero visitar. volvemos ahí al eterno tópico y dilema del arte de toda la vida, ¿no? Sí. Cuando llegan los críticos repipis de literatura, de críticos de arte, que ellos ya solo están sacando conclusiones, porque es que aquí la autora quiso reflejar no sé qué cosa, y cuando tú te sientas a hablar, que eres la autora con el crítico, dice, ni se me hubiera pasado por la cabeza lo que tú me estás contando. Sí. Esto me surgió porque me surgió y no tenía ninguna pretensión, ¿no? Sí. Es decir, que tú no puedes pintar a gusto de todo el mundo. No, incluso hay veces No sé, es una reflexión que hago porque sí, siempre no. se presta a que a priori la gente ya te adivina el pensamiento, cuáles eran tus pretensiones cuando te pusiste delante del lienzo y la filosofía de lo que querías contar. Yo creo que hay un punto, bueno, yo siempre he creído, hace años escuché lo de la crisis del artista entre los 30 y los 40, yo creo que eso a veces sí, a veces no, ¿no? Pero por lo menos yo creo que hay que encontrar el propio lenguaje de uno, ¿no? Su propio lenguaje. Yo creo que he sido fiel a mí misma, ha habido una evolución estética dentro de toda mi obra, pues desde que estaba haciendo abstracción, con lo más matérico, después ya lo más realista, la figuración con el retrato, y ahora esta parte creo que es un poco de todo lo anterior, pero más evolucionado. Y evolucionado yo creo que con un lenguaje propio. No en el fondo se trata de que al paso del tiempo, como puede ser, pregunto, que puede ser una carrera un poco de fondo, sí. Que al final la gente te vea por ahí, ya sea en un catálogo, en una sala de exposiciones, en un reportaje en televisión, y sin que se nombre tu nombre diga, esto me suena que es de Yaiza Hernández. Sí. Tener tu propia imagen, por decirlo de alguna manera. Sí. Volviendo y salvando las distancias, claro. Tu propia marca corporativa en las bellas artes, para entendernos. Sí, así ¿Es algo así? Sí, así es, así. Sí, no cabe duda. O sea, algo que te diferencie de los demás. Claro, y eso al final lo que hace, lo hace el trabajo constante y continuo dentro del oficio, ¿no? Que al final yo siempre... Vas buscando tu camino, claro. Claro, vas buscando tu camino dentro del oficio y es, como bien dices, una carrera de fondo y una evolución constante y continua. Aunque yo siempre he querido experimentar con diferentes técnicas, al final termino siendo pintura. Mi lenguaje con el que yo mejor me expreso es con la pintura. O sea, me siento... Y a lo mejor dentro de la pintura con una técnica en concreto también, sí. ¿por qué no? Ahora, claro. Por ejemplo, yo al principio trabajaba el óleo, pero empecé a tener problemas de salud con las manos, alergias y tal, y lo deseché totalmente. Y al final, el acrílico yo lo trabajo muy bien, me es muy fácil, incluso cuando lo hago matérico me resulta muy fácil trabajarlo. También es verdad porque llevo muchas horas de cocinilla cuando hacía la parte de pintura de cocina, ¿no? Así con mucha textura, con muchas colas, con mucha carga orgánica. Y bueno, de aquellas obras del principio, pues mira, al final... De aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Exactamente, al final esta obra trabajo el acrílico y... Yo te advierto una cosa, ¿eh? Yo, como te comentaba off the record, que a mí me gusta mucho todo este rollo así, pues popero, el collage, que evoca muchas cosas, ¿no? A mí la primera impresión, cuando apenas sabía ni quién era, cuando te descubrí, que me imagino que más de uno le habrá pasado, ¿no? A mí enseguida se me vino la imagen de Andy Warhol y el pop art, por ejemplo, yo qué sé. Me siento más identificada con Hopper.
Bueno, sí, Sí, me si siento ya más te, si ya te identificada metes a como fondo no te digo que no, más pero que seguro como- que más de un, a que Sí. más de un visitante de tu obra en las muestras te habrá dicho, me recuerdas a no sé quién, me recuerdas a Sí, no sí, sé qué sí. pintor, me recuerdas Sí, a que sí. sí, sí. Y a Andy Warhol, alguno que otro te lo habrá nombrado. Bueno, algunos. Algunos. Lo que sí me han dicho que les ha parecido una muestra muy fresca, Sí, muy muchísimo, alegre, muy muchísimo. vitalista, Total, fresca. además hace unas combinaciones de colores que a mí en particular, bueno, y la gente que lo va a estar viendo en la parte audiovisual que estamos realizando, la combinación de colores muy fresca, muy viva, no hay esas gamas de colores, pasas del rojo al verde, del verde al amarillo, no es cualquier amarillo, no es cualquier verde, no es cualquier rojo, ¿eh? Hay mucha frescura, mucho contraste, eso sí es verdad. Amarillo, oro, para mí. Es la porque para conseguir ese amarillo concreto que yo quería, guau, sí, con el tema de los Es de la curio- pigmentación, de Es la curioso, pintura, fíjate, uff, es curioso cuando tú que también conoces la otra parte digital del sí, diseño, ¿no? Pues con la carta de los pantones, que antes hablaba de los sí, pantones, ahora sí, son sí, los sí, códigos RGB, los sí, sí, códigos sí, hexadecimales y tal. La paleta de colores es tan amplia y tan grande, pero amigo, hazlo manual con claro, las pinturas en un sí, 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 lienzo, sí, ¿a que sí, sí? sí, sí. Bueno, yo de hecho trabajo con la pantonera y con y con el RGB también. Ujú. Y a veces en los proyectos dudo de si lo saco o no lo saco, pero al final en la pintura he logrado, creo que tengo el ojo bien amaestrado, porque ya saco el color, ¿sabes? Estas cosas Has que dice, yo afinado ya quiero, la puntería con el yo quiero color. este color, pam, 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 mezcla, saco el color. Y No es eso fácil, ¿eh? no es No, fácil, no es no es fácil, fácil, no, no es no, fácil. no. Y cuando llevas una temporada así que no tocas los pinceles, es como complicado. Ay, mi madre, esto que me sale ahí como un verde medio vómito, una cosa rara. Y ya con el tiempo y el bagaje, pues sí que atino con el color. Y después hay colores que a mí me gustan mucho y me gusta con mucha carga de pigmento, que sean densos, que tengan, que sean densos a la hora de aplicar. Y bueno, aquí están los amarillos, mis amarillos, mis amarillos. Es que el amarillo es muy nuestro, muy Sí, canario. sí, sí, Y sí. sobre todo muy canarión, claro. Sí, también. Bueno, Yaisa, tenemos que ir acabando. ¿Sabes cómo es el tiempo? Cuando uno se lo está pasando que ni se entera, tanto en la parte audiovisual como en la radio, se nos va volando. Actualmente está aquí, esta criatura que está recién estrenada. Cuando Sí, digo esta criatura me refiero a esta muestra, sí, a la fórmula mágica, sí. pero que tendrá recorrido. Si ahora estamos en el García Sanabria de Santa Cruz, pero me imagino que para la vuelta del verano y meses adelante y cuando, bueno, a la vuelta de las vacaciones y todo eso, ¿tienes previsto itinerancia de esta muestra por otro lado? ¿Ya tienes algo cerrado o no? No tengo nada cerrado, pero sí la quiero itinerar, porque ha sido Ajá. como un trabajo tan arduo en ponerla, o sea, en crear todo el proyecto, que, que al final no me ha dado tiempo de presentarlo, también por agendas, que ahora realmente se abre la agenda del 24, pues sí que la presentaré para otras Es islas. Me que, gustaría itinerarla por otras islas, por la Isla Amiga, por ejemplo, por Gran Canaria. Me encantaría poner ahí. ¿y por qué no saltar el charco y ir a Bueno, Península también, también? eso también. Pero también hay que decir, o corrígeme si me equivoco, a lo mejor el dato es erróneo, pero es que tú has estado en la panadería, tú has estado cocinando hasta prácticamente muy poco antes de inaugurar, Sí, o no, sí, sí, o sí, me sí. equivoco. No, está bien, está bien. Pues qué divertido y qué colorido. Invitamos a la gente, a los oyentes, amantes del arte y no amantes del arte, porque a veces uno se hace amante del arte no siéndolo, cuando descubre cosas como las que hace Yaisa, por ejemplo, ¿no? Y vamos a invitar a la gente a que te busque, que hoy Santo Google se entera de todo y nos lo cuenta todo. Y yo quiero que tú nos cuentes, que tú nos digas de tu propia voz, pues en dónde te pueden encontrar para ver tu trayectoria, tu obra, pues no sé, danos una página web, un lugar de referencia.
Bueno, mi página web es yaisahernandez.com, que esa es la parte más profesional, por decirlo de alguna manera. Y después todo el arte lo tengo en Instagram, en yaisahart3h. Ahí está, ahí pueden encontrar todas las piezas de exposiciones anteriores y las que están disponibles si en algún caso estuviesen interesados. Y bueno, y en breve empezaré a complementar pues con las piezas que están actualmente expuestas. Bueno, y que sepan también la gente que nos está viendo y escuchando que no solamente estamos acabando con el arte, pero es que resulta que hemos empezado por la otra faceta. Oye, que tienes que montar la imagen corporativa, que eres un emprendedor, que quieres una asesora novísima a la última para tu proyecto de empresa. Pues Yaisa Hernández. Y de camino pues te pone un cuadro a su estilo. Todo separadito, ¿eh? Todo separadito, todo separadito. Una cosa por un lado y la otra por otra, pero no hay problema, ¿no? Muchísimas gracias, Yaisa. Nos hemos pasado un rato aquí muy agradable, entre tantos colores y entre este paseo por descubrir un poco tu figura, tu obra y tus inquietudes, que es lo más importante. Que lo mejor está por venir, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Un placer, igual.